Ya está terminar. acá, pues, recién vine, ya Ah, está. ya. Para que la clase la grabes, dice. Sí, 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 ya le di ya. Ya, perfecto. Gracias, Milagros, gracias. Ya, ahora, ¿cómo vuelvo yo? Ya, ya, a ver, se ve, ¿no? El PPT, avisen, porque como tengo varias páginas abiertas, ¿se ve el PPT o no se ve? ¿Está presentando recién? Avisen si se ve. Sí, se ve. Listo. Somos seres gregarios, no somos seres solitarios. Claro que a veces te pasa un trauma y te vas a tu cuarto, no quieres conversar con nadie. Claro que a veces tu familia se va de paseo, te deja en la casa, pero son situaciones coyunturales. Nuestra esencia es el entablar nexo de comunicación. Estaba hablando de un libro, ya, muy interesante, que recomiendo que lo lean porque tiene información biológica, tiene información histórica, tiene información antropológica, tiene un poco de información económica. O sea, es un libro interesante porque connota varios discursos. El autor es Yuval Harari, ¿ya? Y en este libro, en el que se hace una reconstrucción histórica del devenir histórico de la evolución del hombre, de la especie sapiens, en la que nos dice, pues, ¿no? Que el sapiens convivía con otras especies humanas, por si acaso, los neandertales, el Homo erectus, y que a partir de los 70.000 años se produce la llamada revolución cognitiva y que esto permite al hombre pues un afianzamiento con relación a sus pares, a sus hermanos, entre comillas, ¿sí? Y como esto, que de una manera u otra también estuvo regulada por la biología, ¿sí? De una manera u otra, la formación cerebral, la posición bípeda, el atrofiamiento de ciertos músculos en aras de la salvaguarda del cerebro, ¿no? De la capacidad cerebral, de las redes complejísimas neuronales, ¿no? La circunvolución cerebral me parece que se llama. El uso de las manos, ¿sí? La posición bípeda determina el uso de las manos, el llamado pulgar oponible, que le permite construir objetos líticos, trabaja la mano para hacer no solamente hachas, no hacer solamente cuchillos, sino también pues objetos ceremoniales, el descubrimiento del fuego, ¿sí? O sea, todo el cocer sus alimentos, ¿sí? O sea, todo eso determínase a partir también del lenguaje. El lenguaje es uno, según Yuval Harari, es uno de los acontecimientos fundamentales, porque no solamente con el lenguaje puede hablar y decir un bisonte, un león, sino también con el lenguaje puede simbolizar, puede pasar de lo concreto al abstracto. Y a partir de ahí, la tesis central de Yuval es que los hombres han ficcionalizado. Los hombres han creado relatos ficcionales y son estos relatos ficcionales los que han hecho que el hombre avanzase en la historia y se convierta pues en una especie dominante y hegemónica. Según Yuval, el mito sería una ficción, pero también sería una ficción el Estado, también sería una ficción la religión. O sea, todos los discursos que legitiman al mundo son ficcionales. Las leyes, por ejemplo, ¿no? Es interesante y polémica la tesis de Yuval Harari. Y él habla de, utiliza una palabra, el chismorreo. A ver. Alguien que me diga, ¿qué cosa cree usted que significa la palabra chismorreo? No tengo el libro para citarlo, ¿no? Pero a ver, alguien que me diga qué significa chismorreo.
¿Nadie? ¿De dónde viene chismorreo? Del chisme. Claro, pues, desde el chisme. Acá está el libro, ya lo vi. Espérese, voy a traer el libro, ¿ya? Para que lo vea. A ver, aquí está el libro, claro que sí. No, no, enseñárselo no, pues no, porque no tengo cámara. O sea, no, no tengo cámara. Eh, a ver, ¿estamos por acá todavía conectados? Sí, estamos conectados. Entonces, vamos a dar, estamos haciendo la introducción del tema, ¿sí? Porque el tema de hoy tiene que ver con la comunicación literaria, que también se vincula con los géneros literarios. Entonces, yo quería hablarles, antes de entrar de lleno en el aspecto de la comunicación, hablar de este aspecto de la comunicación, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ahí en el chat, ahí en el chat, estoy colocando una de las imágenes que se vinculan con el libro. ¿Ya? El libro se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Yo te recomiendo que lo leas porque, como te he dicho, no solamente hay el dato, o sea, hay datos que van de la historia a la arqueología, a la antropología, a la economía, a la ciencia. Es un libro casi completo, ¿sí? Por eso dice breve historia de la humanidad. Y él utiliza la famosa metáfora del chismorreo. El chismorreo, dice, fue fundamental para que el hombre pase de ser una especie más entre las especies a convertirse en una especie dominante. La teoría del chismorreo, estoy citando a Yuval, puede parecer una broma, pero hay numerosos estudios que la respaldan. Incluso hoy en día, la inmensa mayoría de la comunicación humana, vamos a ver hoy día la comunicación literaria, ya sea en forma de mensajes de correo electrónico, de llamadas telefónicas o de columnas de periódicos, es chismorreo. Es algo que nos resulta tan natural que parece como si nuestro lenguaje hubiera evolucionado para este único propósito. ¿Acaso cree el lector que los profesores de historia charlan sobre las razones de la Primera Guerra Mundial cuando se reúnen para almorzar? ¿O que los físicos nucleares pasan las pausas para el café de los congresos científicos hablando de los quarks? A veces, pero con más frecuencia, hablan de la profesora que pilló a su marido mientras lo engañaba, o de la pugna entre el jefe del departamento y el decano, o de los rumores según los cuales un colega utilizó sus fondos de investigación para salir con con un amante. El chismorreo se suele concentrar en fechorías. Los chismosos son el cuarto poder original, periodistas que informan a la sociedad y de esta manera la protegen de tramposos y gorrones. Entonces, según según Yuval Harari, las nuevas capacidades lingüísticas que los sapiens modernos adquirieron hace unos 70.000 años
les permitieron chismorrear durante horas la información fiable y los sapiens pudieron desarrollar tipos de cooperación más estrecha y refinada. El lenguaje es fundamental. Sí, voy a ver si lo tengo para mandárselos, ¿ya? El lenguaje es fundamental. Pero yo les recomiendo que vean videos. Este libro es un libro que tiene más de 300.000 ejemplares vendidos. Es un libro que al publicarse causó mucho impacto. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de comprar novelas, comprar ficción, comenzó a comprar pues este tipo de libro. O sea, con este libro muchos dicen que nuevamente apareció en el lector el gusto por leer eh, no ficción, sino para leer textos de divulgación. Entonces, yo le recomiendo que lea el libro porque el libro, ya te he dicho, te va a ayudar para otras cosas, no solamente para un solo curso, ¿ya? Para varios cursos. Por ejemplo, a ver, que alguien hable, ¿ah? Que alguien hable. ¿Qué cosa está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Nada, una pantalla negra. A ver, avise cuando ve algo. A ver, ya o todavía. Que ve, que ve, que ve, que ve, que ve, que ve, que ve. A ver, estamos ya. A ver, ¿dónde estamos? Ya, a ver, dígame. Hábleme para poder escucharle. ¿Qué cosa ve? ¿Qué cosa ven? Si ven una imagen en una pantalla, ¿qué cosa ven en la imagen de la pantalla? Avisen rápido para poder adelantar o atrasar o salirme de acá. A ver, Se ve negro. Se ve negro. Ahí ya se ve un video. ¿qué se ve? ¿Qué cosa ven? ¿Qué cosa ven? Yuval A un Noah señor. Harari. Ya, él es el autor, él es el autor, ¿ya? En De animales a dioses, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad. Los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Nosotros estamos viviendo la revolución científica. Luego dice, a partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, Harari explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. Esta es una entrevista esta es una conferencia que da Harari. Y ahí puede ver, si no escuchar, el subtítulo, ¿no? Mira cómo comienza, ¿no? Hace 70.000 años, nuestros antepasados eran animales insignificantes. ¿Pueden leer?
Avísenme si se puede leer. Muy chiquito. Sí, ¿no? Ya. Entonces, te voy a mandar el enlace más bien, ¿ya? Para que lo veas, ¿ya? Es un hallazgo que el libro me lo compré hace tiempo. Y sin embargo, ahora recién he descubierto y he leído con mucho placer. Y él tiene 3 libros, por si acaso, ¿ah? Hay una trilogía. Después de esto viene Homo Deus, que es ya el hombre convertido en Dios, pero a partir de lo que es la tecnología, pues, ¿ya? Ahí está el enlace, señores, ¿ya? Ahí está el enlace para que vean el video en su casita con calma y puedan entrar al mundo de Yuval Harari, que es un mundo fascinante, ¿sí? Dicen algunos, lo critican, obviamente, que hay un sesgo ahí extraño. Por ejemplo, en este libro de Animales a Dioses, no se ve el desarrollo, el avance de la cultura griega. Y obviamente eso tiene que ver por una visión que él tiene del mundo, ¿ya? Después se van a enterar de ello. Ahorita más que criticar, primero hay que, para obviamente criticar, primero hay que saber de qué va su propuesta, ¿no? Bien, entonces, toda esta introducción es para hablar de la comunicación literaria. Nosotros vamos a enfocar ese marco de comunicación, pero en literatura. Por ejemplo, ahora sí se puede ver la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo mis diapositivas. A ver, ya agrandé. ¿Se ve mi diapositiva? Avísenme. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Listo. Por ejemplo, esta es una novela peruana, una novela que se nutre del pasado mitológico, una novela que tiene un público específico, es una novela juvenil. No digo de que no lo pueda leer un adulto, la puede leer, claro que sí, pero la novela está más enfocada para el lector escolar, el que está en el colegio. Se lee entre segundo y quinto año de secundaria. Los de primero también pueden leer. ¿Por qué? Porque en la novela hay mitos andinos, que se van a relacionar que se va a relacionar con la historia que trata sobre un niño que viene de la sierra y que va a pasar las de Caín, puesto que en Lima va a encontrar mucha indiferencia, mucha traición, mucha hipocresía. Me hace pensar en esas obras literarias de la década del 50 con la temática de la migración. Me hace pensar, por ejemplo, en ese cuentito, ¿te acuerdas? De una mamá que viene con su hijo de la sierra, que llegan a la capital, que no tienen dinero para comprarse una buena casa y se van a vivir a lo alto de un cerro. Su casa la hacen con material pues que no es noble y desde esa casita el niñito mira la ciudad y siente curiosidad por saber qué hay en la ciudad. La madre le dice que no se aleje mucho, que más bien no salga porque no sabe el peligro que hay vivir en este monstruo que es la ciudad de Lima, que tiene 1 millón de cabezas. Pero el niño curioso, pero el niño rebelde, pero el niño, como usted sabe, siempre quiere hacer cosas y si se las prohíben, va en contra de esa prohibición, pero el niño le pide permiso y la mamá le dice, ya, anda, pero no te alejes demasiado. Y el niñito comienza a caminar por lo que sería la zona de la Victoria. Y ahí conoce a otro amigo, bueno, a un chico, que es un limeño, pero que es el típico limeño vivo, el criollo. Y se va a valer de la humildad, de la inocencia, de la nobleza de este muchachito. ¿Se acuerda qué cuento es ese? Ese cuento lo han leído en el colegio hasta cansarse, creo. ¿Quién se acuerda de ese cuento? ¿Cómo se llama ese cuento? Luego incluso van al centro de Lima, a la Plaza San Francisco. Es un libro, es un cuento canónico, ¿ah? No mira que no lo he leído. ¿No es Paco ¿Nada? Yunque? No, Paco Yunques en un colegio. Paco Yunque transcurre en un colegio. Y tiene que ver con lo que usted más o menos está pensando también, ¿no? Claro, la marginación, la discriminación. ¿Tupac Yupanqui? ¿Qué dijo?
¿Nada? Es un cuento conocido, ¿ah? Se escribió en la famosa generación del 50. ¿Qué ve, qué ve, qué ve, qué ve, qué ve, qué ve, qué cosa ven en la portada? ¿Qué cosa ven en el compartir? Avísenme lo que Todo ven. negro. Ya, siempre se ve negro. Avísenme, avísenme. Y ahora sí se ven. ¿Qué cosa ven? ¿Qué cosa ven? Un video. Mira, esto trabajaba el Ministerio de Educación hace años, imagínate. Así, con este video yo me formé en el colegio, aunque yo no lo vi porque me llegaba. Claro, pues chibolo, pues, ¿no? Así se trabajaba en los colegios, imagínense. Y esta es una muy buena adaptación del cuento, que les digo, ¿eh? Este es un programa que se transmitía en varios países, en Bolivia, en Chile, en Perú, y era una adaptación de los cuentos. Te voy a mandar el enlace, ¿ya? Para que lo veas. Dura 21 minutos, no voy a pasarlo todo, solamente el principio nada más, para que sepa de qué estamos hablando. ¿Sí? El cielo al que alude el título de mi obra no es el existente cielo que prometen las religiones. O sea, mira lo que dice la autora. El cielo al que alude el título, porque el título del cuento tiene que ver con la palabra cielo, no es el existente cielo que prometen las religiones, como ateo que soy. No quisiera que se malinterprete el sentido terrenal y humano en mi historia. El autor se llama Enrique Congrains Martin. ¿Ya saben el título del cuento? Ahí está el cuento, mira, ¿qué dice ahí? Lean, 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 ¿qué dice ahí? El niño de Junto al Cielo. Claro, tú no puedes, como habitante de este país, pasar al día de mañana sin que sepas de qué trata esta historia. Así que, si quieres puedes ver el video, ¿ah? Después lees el cuento. Sí, no hay problema, no hay problema, ¿ya? Porque el video este es muy, muy bueno, muy buena adaptación, ¿sí? La ciudad, la urbe limeña, las playas, la extensión de una vida urbana, de una ciudad que ha crecido peligrosamente, de una ciudad que incluso se le enfrenta a la naturaleza, edificios, casas, y ahí tienen al niño. Este niño se sorprende de ver toda la desmesura de ese monstruo llamado Lima. No la entiende, no entiende la ciudad. Para él, vivir en el campo equivalía pues a pastar animales, tener una vida tranquila, mientras que en la ciudad todo es alboroto, bullicio, ruido, contaminación. Y es en esa ciudad en la que el niño va a intentar conocer, ¿no? Mira todo, la gente trabaja, la gente sale a caminar, obviamente tiempos prepandemia, ¿sí? Y es ahí en donde este niñito se va a sorprender, llega de la sierra, vea, baja del carro y se va a ubicar en lo alto de un cerro. Por eso que metafóricamente vive junto al cielo, ¿me entiende? ¿Sí? Pero en el niño está siempre la curiosidad, el querer saber algo más. Nos faltan los vinos chismosos, ¿sí? Bien, entonces, ya ahí nomás, porque se supone que esto lo vas a ver en tu casa. ¿Ya? Ese es un video, ahí te pongo la grabación. Sangre de Campeones, claro, es un buen cuento, claro que sí. Ya, entonces, nosotros vamos a ver cómo se produce la comunicación literaria. Aquí te mando, aquí te mando el enlace del cuento para que lo leas, ¿ya?
No importa que lo leas o que lo veas. La cosa es que ya hoy mismo sepas qué cosa es esta historia, ¿ya? Aquí está el cuento completo en PDF, ¿ya? Bien, entonces, la comunicación literaria. Nosotros tenemos que ver cómo un autor escribe una novela y esta novela se dirige hacia un lector. Viene a ser el sustituto de lo que en la comunicación humana vendría a ser el receptor. Toda obra literaria se escribe para ser publicada y luego iniciar un circuito de comunicación. El libro va donde la editorial, el libro va a la imprenta, luego se distribuye en librerías, los lectores la compran, hay campañas de promoción del libro y el libro se lee. Cuando el libro se lee, se podría decir que ya cumple con su cometido. Avísenme para saber si se pueden ver las diapositivas. ¿Se puede ver algo? ¿Qué se ve? Sí, sí se ve. ¿Qué ven ahí? ¿Esquema de qué? Es un esquema de la comunicación, por si acaso, ¿ya? Entonces, en ese esquema de la comunicación, ustedes ven los llamados elementos de la comunicación. Pero a nosotros nos interesan los elementos que se vinculan con la literatura. Por lo tanto, hablamos de un autor, quien escribe. Hablamos de un lector, quien lee. Hablamos del lenguaje connotado, de ese lenguaje lleno de figuras literarias, de ese lenguaje que rompe con lo referencial, es el código. Hablamos de la obra literaria, que es el mensaje. Hablamos de la ficción que va a ser creada por el autor. Por ejemplo, Polonia en la obra La vida es sueño. Dinamarca en la obra Hamlet. Verona en la obra Romeo y Julieta. El Colegio Militar Leoncio Prado en la novela, a ver, ¿en qué novela aparece el Colegio Militar Leoncio Prado? ¿Qué novela peruana se ambienta en el Colegio Militar Leoncio Prado? Mario ¿La Vargas ciudad de los Llosa. perros? Claro, pues, claro. ¿En qué novela? Bueno, aparecen varias obras de él, pero en la más conocida, que aparece el famoso lugar llamado Macondo, donde conocen por mayor referencia la famosa. 100 años de soledad. Muy bien, claro. Eso es el contexto, por si acaso, ¿ya? El canal es el libro, el objeto concreto que permite la comunicación entre un emisor y un receptor. Ya, pero ¿qué pasa? Cuando entramos a la comunicación literaria, entendemos que ésta se basa en la comunicación lingüística, sea oral o sea escrita, que utiliza un mismo código común al emisor y al receptor, en este caso al autor y al lector, pero que a partir de la transmisión del mensaje hay una decidida voluntad estética. Hay un afán, no solo para comunicar. Leer una novela no es como leer un periódico, no es como leer un informe, no es como leer un ensayo académico. En la lectura hay un trabajo del lenguaje, hay un trabajo del código. En un periódico, lo más importante es que ese mensaje sea portador de un referente. En cambio, en la literatura, escucha bien, en un periódico, en un libro de historia, se intenta que el mensaje vaya directamente al referente, o sea, a lo que se dice. Por ejemplo, en el libro de Yurari, ahí está, en el libro de Yuval Harari, perdón, lo importante es lo que me está contando acerca de la evolución del hombre.
lo que me habla acerca de esas tres revoluciones, ¿no? La cognitiva, la agrícola y la tecnológico-científica. Claro, la cognitiva es la que permite a través del lenguaje comenzar a adelantarse con relación a las otras especies. La revolución agrícola va a cambiar su régimen alimenticio. Ahora puede cocer los alimentos y esa cocción de los alimentos permite también un desarrollo cerebral. Claro que sí. Y la revolución científica, obviamente, que va de la mano con el Internet, tiene que ver con lo que ustedes están viviendo. Harari no se preocupa por hacer un lenguaje elegante, un lenguaje poético, no, no, no. Su función principal es que su mensaje sea referencial. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice, la escritura es un método para almacenar información mediante signos materiales. El sistema de escritura de los sumerios lo hizo mediante la combinación de dos tipos de signos, que eran impresos sobre tablillas de arcilla. Ahí la comunicación es directa, ¿me entiende? Porque es propio de un ensayo de divulgación. Pero en cambio la literatura juega con otro tipo de ensayo. Es un ensayo en el cual lo que se quiere es utilizar palabras y con estas palabras hacer comparaciones, alegorizar, simbolizar. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde encontramos un lenguaje literario? Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Profe, aquí no veo en lo literario. Los que pisan el umbral de la vida, listo, literatura pura. Se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Fácil. Los que se acercan a las puertas del sepulcro son los viejos. Los que pisan el umbral de la vida son los jóvenes. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Manuel González Prada, discurso en el Politeama. Ahí se dan cuenta del lenguaje plagado de figuras literarias, ¿no? Ahí está, pues. Entonces, eso es la literatura. Y ahora, una cosa interesante. El emisor, o sea, el autor, es el que escribe la obra. Pero el que escribe la obra crea personajes para que actúen en la obra. Y también crea a un narrador. El narrador, por si acaso, es creado por el autor. El narrador es un ser ficticio, no existe. Cuando tú lees una novela, si está narrada en primera, en segunda o en tercera persona, ese narrador que aparece en Ilíada, Canta o Musa, o el narrador que aparece en la Divina Comedia, a la mitad del camino de la vida me encontré perdido por una selva oscura. Cada narrador que aparece en cada obra literaria es creación del autor, por si acaso. ¿Ya? Yo caminé, primera persona, narrador, personaje. Tú caminaste, segunda persona, narrador, testigo. Él caminaba, narrador omnisciente, en tercera persona. Los narradores pueden ir cambiando. Los narradores pueden ir variando. En la Odisea tengo a un narrador omnisciente que cuenta las aventuras de Odiseo, pero en un capítulo, Odiseo va a contar su propia historia y pasamos de un narrador en tercera persona a un narrador en primera persona. O sea, pasamos de un narrador omnisciente a un narrador protagonista. En la Divina Comedia, el narrador está en primera persona, porque es Dante Alighieri quien está caminando por esos lugares. Pero tú sabes que Dante, un hombre común y corriente, no puede ir por el infierno, pues, tampoco por el paraíso. Entonces, ese narrador que aparece en la Divina Comedia, por más que se llame Dante, no es Dante. ¿Me entiende? Ese narrador es creado por el autor, ¿sí? Entonces, condición, el narrador no es lo mismo que el autor, no se confunda.
entidades diferentes. Son dos entidades diferentes. Uno es real y el otro es ficticio, por si acaso, ¿ya? Luego, usted, a ver, usted que lee la obra, ¿qué cosa es? ¿Qué elemento de la comunicación compete a usted? Que lee la novela o lee el cuento. En esta comunicación literaria, ¿usted qué función cumple? ¿La de Receptor. quién? Claro, solo que ahora le vas a llamar lector, porque eres el hombre real o la mujer real, que vas a leer, que vas a mirar si vas a ver Hamlet, que vas a escuchar si escuchas un mito o una leyenda, la obra literaria. Pero ¿qué pasa? Cuando el autor escribe una obra, él piensa en un lector. Obvio, porque no va a escribir para nadie. Todo autor piensa en un lector, pero piensa en un lector modélico, en un lector como que podría decir utópico. ¿Por qué? Porque no sabe quién es, pues. O sea, piensa en un lector, solo que este lector no tiene cara, es un lector fantasma. Y a ese lector se dirige el autor, creando su narrador. Por lo tanto, cuando tu lector, hoy en la tarde, porque imagino que habrá uno, descargue el cuento El niño junto al cielo con Grace Martin y se ponga a leer, ya habrás cumplido con el circuito. ¿Por qué? Con Grace Martin pensó en ti, pero pensó en ti pensando en otro. Pero ese otro, ¿quién era? El fantasma de tu persona. Y cuando tú leas la novela, el cuento, y tú te persuadas por el cuento, y tú te sometas al cuento, no pararás hasta terminarlo, te convertirás en un narratario, porque el narratario es aquel a quien va dirigida la obra literaria. Mientras no abras el libro, sigues siendo un lector, pero cuando ya lees el libro, pasas a ser un narratario, porque ya estás dentro de esa comunicación íntima que es la comunicación de un autor con su lector. Claro, el problema está que otros lectores también van a vivir lo mismo, ¿me entiendes? Por eso que el narratario es un personaje, es un lector colectivo, ¿me entiendes? Entonces, el narrador, creación del emisor, el narratario, prolongación del receptor, se vinculan por la narración. Y la narración es portadora de un mensaje. Y la narración se transmite a través de un canal, que en este caso es el libro. Y la narración dice algo del contexto, dice algo del referente. ¿Cómo es eso? El referente es todo lo que está dentro de la obra, todo lo que me hace decir el mensaje, y el contexto es tu realidad. Tú sentado en algún lugar de tu casa, tú ubicado en la provincia de Lima, tú ubicado en Santiago de Chile. ¿Me entiendes? Condición previa. ¿Ven ahí los dos cuadros? Avísenme. ¿Ven ahí dos cuadritos comparativos? ¿Se ve o no se ve? Listo. Mira, para que ya no te quede dudas. El autor es el que escribe la obra. El narrador es el que cuenta la historia. El narratario, tú, es la persona o grupo de personas quien el autor quiere que lea la obra. El lector real es el lector que lee la obra en la vida real. El narrador es un ser hecho de lenguaje, es creación pura del lenguaje, que se encarga de contar la historia. El autor es quien crea al narrador y le entrega el poder de relatarnos lo que acontece en la obra. El autor es del mundo real y el narrador es del mundo ficticio. En la obra literaria vas a encontrar tipos de mundo, tipos de representación verbal del mundo. Puedes encontrar, según lo que se representa, un mundo cotidiano, un mundo onírico o un mundo mítico. Por ejemplo, un mundo cotidiano. Dame el nombre de la novela, ¿eh?
Un joven estudiante tiene una madre anciana que sigue trabajando, tiene una hermana que él no quiere que llegue a prostituirse, que él no quiere que llegue a casarse con un hombre solo por dinero, y por eso este muchacho que estudia derecho quiere sacar a su familia de la pobreza. Vive en una covacha, en una casita, en un departamento muy pequeño, muy precario, porque no hay plata para que compre o para que alquile una casa más elegante, y además vive alejado de su familia porque está estudiando. Tiene que ir a la universidad y tiene que buscar una casa en donde haya una mayor cercanía. Y de pronto descubre que en su lugar, en el que él vive, lugar que vive, hay una anciana que es prestamista, que se dedica a ¿qué? A entregar dinero por un objeto empeñado. Pero como pide alto interés, no pueden luego recuperar el objeto. Y aquello que han pagado es aquello con lo que se queda la anciana. Y así, esta anciana se va enriqueciendo. El muchacho, que ha leído bastante, que sabe muchas cosas, considera que esta mujer, que esta anciana, es un ser negativo, es un ser nocivo para la sociedad. Así que decide matarla. Y la mata de una manera feroz, reventándole la cabeza con unos hachazos. ¿Sabe qué novela es? ¿Quién sabe el nombre de esta novela que he leído? Oh, perdón, que he comentado. ¿Alguien? ¿Están por ahí? Hablen. Una novela rusa. ¿No han leído esa novela? ¿No han escuchado esa novela? ¿Nunca? Nada, profesor. ¿Crimen y Solo he castigo? visto Crimen. Muy bien. Crimen y castigo. Claro que sí. Ya. Hasta ese momento, la novela podría parecer una novela propia de un mundo realista, o sea, el efecto es realista, y que pertenece al mundo cotidiano. Siempre nos encontramos con un hombre pobre, siempre nos encontramos con una mujer usurera, siempre nos encontramos con este hombre que quiere matarla. Sí, pero una vez que la mata, aparece otro elemento. Aparece el mundo interno del hombre. Aparece la psicología de un hombre torturado, de un hombre atormentado, de un hombre sometido a los rigores del cargo de culpabilidad, del remordimiento, de un hombre que ahora es avasallado por sueños extraños, pensamientos malsanos, y todo eso entonces hace que rompa con su mundo cotidiano. Cosa que también le pasa a este otro muchacho, que duerme y amanece convertido en insecto. ¿Estamos hablando de qué novela? ¿Cómo se llama la novela del hombre convertido en insecto? La metamorfosis de Frank Kafka. Claro, pues la metamorfosis. Entonces, el mundo onírico es el mundo de los sueños. El mundo cotidiano es el mundo de todos los días. Cuando tú lees, por ejemplo, o cuando tú escuchas, por ejemplo, la historia de un muchacho. Escucha, este muchacho era muy bonito, era muy hermoso, era jovencito, era muy hermoso,
le gustaba bañarse siempre en una fuente de aguas limpias y se bañaba siempre calatito. Se bañaba, retosaba en el agua, se mojaba por completo. Y como vivía en un mundo, en un bosque, paraba la mayor parte del tiempo desnudo. Y comía solo, dormía solo, hasta que de pronto la observa una muchachita, que también era muy bonita. Y esta muchacha se enamora del muchacho. Pero, ¿qué pasa? Que el muchacho la manda a volar. Le dice, fuera de acá. ¿Me están escuchando o no? Avísenme porque Sí se la escucha. Sí se escucha, ya, profe. ya. Entonces, la muchacha se molesta, pues. Se le acerca, le hace regalos, se mantiene a distancia, conversa con él, pero el chico nada que ver, no quiere saber nada con ella. Y tú sabes que mientras más te chotean, más te enamoras, ¿sí o no? Y la chica más se enamora todavía. Pero todo tiene un límite, ¿sí o no? Como dice el refrán, tanta agua va al cántaro que al final se rompe. Entonces la muchacha molesta. ¿Por qué? Porque el patita la choteaba, se va a donde los dioses y le dice, me ha choteado ese muchachito que vive en medio del bosque. No quiere saber nada de mí. Yo me he enamorado, he decidido cambiar por completo, porque la chica también era muy soberbia, muy orgullosa, pero sin embargo el muchacho no quiere saber nada de mí. Y se pone a llorar, ella que era muy soberbia, muy pedante, y los dioses se compadecen y le dicen, ¿tú quieres casarte con él? No, mejor así. ¿Tú lo amas? Sí. ¿Consideras que es un buen compañero? Sí. ¿Quisieras quedarte con él para siempre? Sí, claro que sí. Entonces, mañana tú vas a verlo, que sale todos los días. ¿A qué? ¿Te acuerdas? ¿A qué salía temprano todos los días? A ver si te A acuerdas. bañarse. Muy bien. Y tú sabes que él se baña calatito, ¿sí o no? Ya, pues. Tú también te vas a desnudar. Tú vas a mirar a distancia. Primero vas a mirar cómo él entra al agua y comienza primero a refrescarse de a poquitos, a nadar, a mover los brazos, las piernas y después ya se va sumergiendo. Tú, en el lapso que él se sumerge, tú entras por la otra parte de la laguna, pero que no te vea. Y de pronto, cuando él ya esté adentro, navegando, nadando, tú te vas a acercar a él y lo vas a abrazar por la parte de atrás. Y lo vas a abrazar fuerte. Y vas a pedir que nadie los separe, que no haya ni hombre, ni circunstancia, ni Dios que los separe. En ese momento nosotros te vamos a escuchar. Y la muchacha, alegre, pues, ¿sí? Por si acaso el muchachito era hijo, me parece, sí, era hijo de Afrodita, claro que sí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La muchacha espera el día siguiente, amanece, hay un naciente sol, el chico se baña calatito, la chica entra al costado,
El chico está a punto de salir y la chica, ¡poh!, como lapa, como sanguijuela, se le pega al cuerpo, lo abraza y le dice: ahora tú y yo estaremos juntos, tú y yo estaremos para siempre, estaremos unidos, nada ni nadie nos va a separar. El muchacho intenta zafarse y no puede, puesto que la muchacha, ella se llama Salmacis, ¿ya? La chica se llama Salmacis, era una ninfa, ¿sí? Lo abraza pues fuertemente. Y mientras el muchacho intentaba zafarse, parecería ser pues que más fuerte era el lazo. Y entonces el muchacho salió a duras penas del agua. Recuerda que el muchacho, te dije, era hijo de quién. A ver, otra vez recuerda, ¿hijo de quién era? ¿Hijo de quién era? De Afrodita. Te dije. Muy bien. Y su padre era, ¿quién es el dios mensajero? ¿Te Hermes. acuerdas? Hermes, muy bien, llamado también Mercurio, claro que sí. Entonces, mientras él peleaba, luchaba desesperado para zafarse, Salmacis, como quedó en la historia, le dijo a los dioses que no los separasen nunca, que estén unidos para siempre. Y de pronto, cuando el muchacho sale, siente algo extraño en el cuerpo. ¿Qué pasó? Que tenía 2 brazos, tenía 2 piernas, o sea, desapareció la muchacha, pues no estaba. Pero sin embargo había algo en su cuerpo que extraño. Se miró y no podía creer lo que estaba viendo. Miró su cuerpo y algo extraño ocurrió. ¿Alguien puede saber? ¿Alguien tiene una teoría? A ver, ustedes que son chicos, ¿cómo se dice? Muy imaginativos. ¿Qué cosa creen que pudo haber pasado? Se juntaron. Conocieron. Claro, muy bien. Los dos se juntaron y fueron uno solo. Mira, mira, te estoy colocando una imagen. Mira la imagen. ¿Ves la imagen o no? Claro, la fusión, claro. Ahí en esa imagen se están fusionando los dos. ¿Me entiendes? Entonces, de esta fusión aparece este muchacho que horrorizado observa, mira, otro gráfico, ahí están los dos, mira, ahí está que lo abraza. Bueno, ahí está fuera de la fuente, ¿no? Es que hay variantes, ¿no? Una variante dice que fue fuera de la fuente cuando ella se iba a ir, y la otra variante dice que lo abrazó cuando estaba en la cosa es que efectivamente ella ya no estaba con él, pero sin embargo, como dijo alguien por ahí, sí se había fusionado. Y si no tenía las manos, la cabeza de la muchacha, las piernas de la muchacha, ¿qué pasó? Que horrorizado observa que en su entrepierna tenía su pene, pero también tenía una vagina. ¿Entiendes?
Mira, ahí te pongo una lámina en la que el muchacho se va a bañar, ¿no? Ahí Salmacis está esperando, lo caletaza, ¿no? Entonces, señores, este muchacho, a partir de ese momento, ¿qué pasó? Sí, Ariana, asúmelo. Tuvo dos sexos. Sí, Ariana, claro que sí. Claro que sí. A ver, ¿cómo se llamó la muchacha? O perdón, claro, pues, ¿cómo se llamó su mamá? ¿Cómo se llamó la mamá del muchacho? Yo te dije, Afrodita. Afrodita. Afrodita y Hermes. ¿y cómo? Ya pues, junta la palabra Afrodita y Hermes, ¿qué sale? Claro, hermafrodita, pues. ¿Te das cuenta? El mito cuenta que así se originaron los hermafroditas. Yo soy uno de ellos, por si acaso, ¿sí? Yo soy el último hermafrodita. ¿Sí? Bien, les conté mi realidad. Qué buena, Benjamín, qué buena. Claro. Por eso yo soy quien gozo y luego te pone a gozar. Claro. Entonces, entonces, yo te pregunto, aquello que te he contado, dime tú, ¿pertenece al mundo cotidiano, al mundo onírico o al mundo mítico? Al mundo mítico. ¿Qué tipo? Claro, pues. La Ilíada, la Odisea, la Eneida pertenecen al mundo mítico. Relatos fronterizos entre la vida y el sueño son del mundo onírico, como por ejemplo Metamorfosis de Franz Kafka. Y el mundo cotidiano puede ser un cuento realista, común y silvestre, pero que luego tiene una ruptura. Si no tiene la ruptura, es sencillamente un mundo realista. Por ejemplo, el mundo fantástico es propio de los cuentos fantásticos. Estoy pensando en La Granja Blanca de Clemente Palma. Estoy pensando, por ejemplo, en Ojos de Perro Azul, un cuento de García Márquez. Estoy pensando en muchos cuentos de Julio Cortázar. Estoy pensando, por ejemplo, en Edgar Allan Poe, ¿sí? Y el mundo maravilloso es el mundo, pues, de las hadas madrinas, de los elfos, de los gnomos, ¿sí? Y el mundo de lo real maravilloso es el mundo que aparece en Alejo Carpentier. La novela se llama El reino de este mundo. Estoy pensando en Señor Presidente, la novela de Miguel Ángel Asturias. Estoy pensando en Cien años de soledad de Gaby García Márquez y en todas esas novelas de Hispanoamérica. Estoy pensando en Aura, de Carlos Fuentes, un cuento de lo real maravilloso que tiene temática fantástica. Y estoy pensando en lo siguiente. A ver, una mujer joven que es obligada a casarse con un hombre mayor, porque este hombre mayor tiene plata. La mujer no lo quiere. El hombre se complace con ella, porque es joven y es bonita. El hombre sabe que su esposa es jovencita. Por lo tanto, decide recluirla en una casa lujosa, pero sin que nada, sin que salga, sin que no salga. O sea, ¿de qué vale que tú tengas una casa lujosa y tengas todos los lujos habidos y por haber y estés impedido o impedida de salir de ese lugar? Entonces, la muchacha, mal que bien,
pasa los días en esa casa. El hombre de negocios viaja constantemente y en esos viajes le saca la vuelta. Sabe que su esposa está en su casa y además sabe que si la esposa saliese, no va a hacer nada, porque la chica tiene una formación muy apegada a las formas, al respeto, a la fidelidad. Entonces, la chica en la casa, sí, pues así son todos. Felizmente yo soy hermafrodito, pues. Entonces, el hombre llega a la casa, mira a su mujer complaciente, siempre con él, atendiéndolo. Pero la mujer sabía, pues, que, bueno, pues, me han obligado a quererlo, pero yo sé que él no me quiere, solo me usa. Y efectivamente, una noche llega a casa completamente borracho. ¿Y qué hace? La viola. Pero, profe, es su esposa. A ver, una pregunta, respóndanme. ¿En qué circunstancia, si ella es la mujer de él, se puede producir una violación? Si legalmente están casados. Hable. Cuando la chica dice que no, porque no es no. Muy bien, muy bien. Por más que sea su esposa, no puede forzarla. Y el hombre la fuerza. Mientras está violándola, la chica, noble, buena, llorando, sintiéndose pues que es un ser despreciable, piensa, ¿cómo no se muere este maldito? Y en ese momento, al hombre le dio un paro. Claro, primero tuvo otro paro, ¿no? Chiste, solo para conocedores. ¿Entendió, no? ¿Entendió el chiste o no entiendo? O sea, tuvo un paro cardíaco y cae al costado de la cama muerto. El hombre murió. Ya te imaginas cómo quedó la chica. ¿Cómo crees que quedó? A ver, teorías. Triste, profe. ¿Por qué triste? A ver, interesante la opinión. ¿Por qué triste? Le ha dado un paro, profe. Suave, suave. Claro, podría estar desconcertada. Ella comenzó a sentir, sí, podría ser liberada, pero como ella era una chica buena, una chica noble, comenzó a sentirse culpable, comenzó a sentir cargo de conciencia. ¿Por qué? Mal que bien, ella deseó su muerte. Y oh, casualidad, como si alguien lo hubiese escuchado, el patita se muere. Y pasaron los días, y pasaron las semanas, y la mujer heredó toda la fortuna. Y a la mujer no le interesaba la fortuna. La donó. Solamente quedó con lo básico. Y todo podría comenzar a cobrar un orden habitual. Ella vivía en esa casa. Se quedó a vivir en esa casa. Una mañana, ella se va a la ducha, se va a bañar. En el momento que se jabona el cuerpo, descubre una mancha debajo del ombligo. No era un bulto, era una mancha. Pero era una mancha extraña, porque era una mancha que tú la veías en un lugar debajo del ombligo. Pero si tú lo veías de acá a media hora, la mancha comenzaba a bajar o comenzaba a moverse de lado, pero no se hinchaba el estómago, la barriga, ¿eh?
Y lo más extraño, que esa mancha no era la mancha de la piel, o sea, no era la piel manchada, era como una película, como una pelucilla. ¿Ha escuchado usted hablar de la palabra aura? ¿Sabe qué es un aura? ¿Te acuerdas? Aura. ¿Qué es un aura? ¿Alguien escuchó la palabra aura? Aura. Profe, no sé si será el significado ya, pero en las cosas que yo juego, un aura significa es algo que te rodea. Ya, claro, eso. Ya pues, claro. Lo que tienen los santos en la cabeza, ¿no has visto? Como una luz circular amarilla, claro, ¿sí? Claro, se dice que los seres humanos emanamos auras, solo que no estamos capacitados para verlas. Pues bien, era como algo que flotaba por encima de la vientre de la muchacha. O sea, no era la piel que tenía este color. Y otra cosa, que era brillante, o sea, brillaba. Tanto brillaba que a veces ella podía estar echada en la cama a oscuras, se sacaba la sábana y con ese brillo que emanaba de la parte de su vientre, se iluminaba todo el cuarto, para que vea usted la cantidad de brillo que tenía. Pero ¿qué resulta? Ya te he dicho, que esa mancha subía, bajaba, se iba de un lado para otro, sin bulto alguno, y se fue a revisar al médico. Y nada, no le podían decir qué cosa es lo que pasaba. No le podían decir, la sometieron a distintos análisis, pero nada que ver. Hasta que de pronto, esa mancha comienza a rodear su vagina. Y ahí se asienta. Y ya nadie lo podía ver. Se asusta más. Ya había pasado como 8 meses. Va al médico y el médico le dice, pero usted está embarazada. Y ella se sorprende. ¿Cómo que embarazada? Le dice, pero ¿por qué no tengo el vientre? ¿Y por qué no tengo los síntomas del embarazo? La someten a otro análisis y corroboran que está embarazada. Pasan los 9 meses, la mujer es llevada al hospital y sacan a un bebé. Y ese bebé que sale brillando por completo. Era un bebé que brillaba como oro. Su color era áureo. La madre se avergonzó, pero era su madre. Lo cubrió, lo ocultó y como el bebé brillaba, lo llamó brillante. Ahí. ¿Qué cosa es madre luchona? No sé. Bueno, entonces el niño comienza a crecer poco a poco. Pero la madre estaba muy avergonzada. No quería que el niño salga a la calle. No quería que el niño tenga amigos. ¿Por qué? Obviamente, ¿por qué? Porque se iban a burlar de él, pues. Entonces decidió encerrarlo en esa casa grande. No salir a la calle. Y le compró ropa grande, la cual comenzó a coser, ¿para qué? Para no cambiarlo nunca. Pero el niño poco a poco comenzó a dar extrañas señales. Aprendió a hablar rápidamente, comenzaba a hablar de países, de lugares, de héroes, de datos históricos que un niño no podía saber. Una mañana, la madre descubre que el niño estaba jugando en la sala
y de pronto mira y le dice, ¿con quién estás jugando? El niño le dice, con él. Ella voltea y no hay nada. Hasta que un día descubre algo terrorífico. Pero eso ya no te lo cuento ya, pues. ¿Ya? Bien, solamente era una introducción, pues, por si acaso, ¿ya? Así que, saber... Profe, termine de Nada, niño, contar, por nada, nada. favor. Profe. Profesor, termine de Puede. Ya. contar. Profe, Drama. yo tengo 20, profe, no sea así, profe. Está re interesante. Después, tenemos que... Que termínela. Está buenaza la historia, ¿ya? Ahí te lo voy a... No te preocupes, ahí te lo voy a mandar, no te preocupes, ¿ya? Voy a armar un PPT con esa historia la semana que viene, ¿ya? ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado que en ese texto también aparece un mundo, solo que este mundo es un mundo de temática fantástica, ¿sí? Pero que también se puede vincular con lo real maravilloso. ¿Pero el PPT o no? ¿Se ve o no se ve? Avisen. Yo veo la pantalla en negro, profe. Ya, ahorita imagino que va a presentar. Ojalá. A ver, avisen cuando ya se ve lo que Sí, estoy profesor. compartiendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El título, ¿qué dice? A ver. Los paratextos. Claro que sí. Es la información que nos ayuda a completar aquello que estamos leyendo. El título de una obra, el título de una novela, el título de un cuento. Por ejemplo, las tradiciones peruanas. Sería un paratexto. Ricardo Palma. Por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno. Ciro Alegría. Otro paratexto. Los inocentes. Osvaldo Reynoso. Otro paratexto. Al pie del libro de la hoja puedes encontrar notas de explicación. También forman el paratexto. Al final puede haber, como por ejemplo en este librito llamado Los Inocentes, de Osvaldo Reynoso, que fue un libro prohibido, que fue un libro censurado. La Iglesia Católica le puso la mira. ¿Por qué? Porque en este libro aparecían unos adolescentes de zonas marginales que hablaban pues como chicos de la calle. Estamos en la década del 50, por lo tanto, estamos en los 60, perdón. Por lo tanto, no se podía permitir que una novelita ponga a personajes que hablen lisuras, y la novela fue prohibida. Y como en la novela hablaban los jóvenes, y como los jóvenes hablan distinto al que los adultos, ¿qué pasó? Que Reynoso tuvo que colocar al final de la obra una especie de, ¿cómo sería? Una especie de glosario. Y en ese glosario él comenzó a explicar alguna de las jergas que hablaban los jóvenes de la década del 50. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de que los adultos o los lectores que puedan pertenecer a otra escala social puedan poder comprender lo que decía la obra. Por ejemplo, te estoy poniendo la portada. A ver, ahí en la portada, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice en la portada del libro? A ver, va a compartir ahorita. A ver, ¿qué dice ahí en la portada? A ver. Está en el chat, ¿ah? En el chat. El título es... Lima en rock. Claro, ¿por qué? Porque Reynoso le dio ese título. Luego, cuando lo quiso publicar, el editor le dijo, Lima en rock, pero no, esto no, hay que cambiarle de título porque con esto no va a pegar.
y decidieron cambiarlo con el título de Los Inocentes, ¿sí? Pero Reynoso, en su versión original, lo había llamado Lehman Rock. Con fines publicitarios, cambió la novelita de nombre y pasó a llamarse, así como voy a colocar en esta edición de Alfaguara. Se le llamó Los Inocentes, ¿ya? Trata sobre la vida de las colleras. Habla sobre cómo se comunican los jovencitos. Entonces, lo interesante es que esta novelita plasma una forma de vida que era la lima de lo marginal. Ahí vemos lo que les he dicho, el paratexto, ¿no? Ese glosario que es la lista de las palabras, faite, patuto, lompa, gila, chorear. Algunas de esas palabras todavía se siguen utilizando, ¿no? Claro que sí, las jergas. Eso forma el llamado paratexto, ¿sí? Ya, eso ya no. Entonces, cada vez que nos acerquemos a la obra literaria, tengamos en cuenta que la obra literaria juega con esa capacidad, juega con esa posibilidad de fantasear, juega con esa posibilidad de plasmar mundos distintos, mundos distantes, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita, para ya terminar, con un relato. Es un cuento brutal. Es un cuento que, esta sí la vamos a terminar, ¿ya? Es un cuento fenomenal. Es una obra de arte, ¿ya? A ver, ayúdenme. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Avise, si se puede visualizar. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve ya, profe. Ya, ¿qué dicen aquello que ven? El cuento se llama Exilio. El autor del cuento se llama Edmond Hamilton. Es un cuento con un final imprevisto. Es un cuento brutal. Es un cuento corto, ¿sí? Mira, la historia trata sobre un personaje que se reúne con unos amigos una noche para tomar, conversar y hablar de ciencia ficción. Pero él vivía obsesionado con una historia que él escribía, porque él escribía cuentos de ciencia ficción. Lo que daría por no haber hablado de ciencia ficción aquella noche. Si no lo hubiéramos hecho, en este momento no estaría obsesionado con esa bizarra e imposible historia que nunca podría ser comprobada ni refutada. Pero él tenía cuatro amigos, y los cuatro amigos se dedicaban a la escritura de relatos fantásticos. Entonces, se reúne con los amigos. ¿Cómo se llaman ellos? Madison, uno de ellos. El otro se llama Brazel, ¿sí? Y todos ellos, tomando, hablan, a pesar de que logramos posponerlo durante toda la cena y los tragos que tomamos después, Madison gustoso
contó a grandes rasgos su partida de caza y luego Brazel inició una discusión sobre los pronósticos de los Dodgers. Más tarde me vi obligado a desviar la conversación al terreno de la fantasía. O sea, todos los amigos conversaban sobre cosas cotidianas. ¿Por qué? Porque eran escritores, pues ya como que estaban cansados de hablar de literatura. Pero el narrador del cuento es el que quería hablar de literatura. No era mi intención hacerlo así, pero había bebido un escocés de más y eso siempre me vuelve analítico. Y me divertía la perfecta apariencia de que los cuatro éramos personas comunes y corrientes. Claro, tomando, emborrachándose, él pensó que podían hablar de temas como mujeres, como farándula, como deportes, como política, o sea, gente normal, ¿sí? Luego, camuflaje protector, eso es, anuncié. Cuanto nos esforzamos por actuar como chicos buenos, normales y ordinarios. Brazel, uno de ellos, dice, me miró un poco molesto por la abrupta interrupción. ¿De qué estás hablando? De nosotros, respondí, el narrador, ¿no? Qué espléndida imitación de ciudadanos, hechos y derechos. O sea, todos creen que somos gente común y corriente, pero no saben ellos que todos nosotros nos encerramos en nuestras casas para escribir historias fantásticas. ¿Por qué? Porque si los demás piensan que no somos ciudadanos normales, nosotros no estamos contentos con eso. Por el contrario, estamos siempre insatisfechos con el mundo, con la tierra y con todas sus obras. Por eso nos pasamos la vida creando uno tras otro mundos imaginarios. Eso es lo que dice el narrador. Supongo que el pequeño detalle de hacerlo por dinero no tiene nada que ver, inquirió escéptico Brazel. O sea, claro, que ellos escriben, pero Brazel dice, sí, pero uno escribe porque le pagan. Si no me pagasen, no escribiría. Y el narrador dice, claro que sí, pero todos creamos nuestros mundos y pueblos imposibles muchísimo antes de escribir una sola línea, ¿verdad? Claro, porque cuando uno escribe, antes de escribir, primero tiene que imaginar sobre qué va a escribir. Entonces, esos narradores fantásticos, antes de escribir su novela fantástica, su novela de ciencia ficción, tienen que imaginar ese mundo. Todo escritor siempre piensa en qué va a escribir. Tú no puedes decir, no voy a escribir, no sé qué cosa voy a escribir. Voy a comenzar a mover las manos y la historia va a salir sola. No, eso ya no existe. No existe esa famosa inspiración. Uno tiene que saber sobre qué va a escribir. Claro que sí, dice el narrador, estamos rebeldes, no nos gusta la tierra y por eso inventamos nuestros mundos. Inclusive desde nuestra infancia. Por eso no estamos a gustos aquí. Y luego Madison dice, nos sentiríamos mucho peor en alguno de los mundos que describimos. Claro, o sea, ¿cómo es eso? Se supone que yo creo un mundo, pero ese mundo está en mi imaginación nada más. Ese mundo no existe. Entonces yo estoy fuera de ese mundo. Luego había otro, claro, porque estaba Brazel, estaba Madison, estaba el narrador y estaba el tal Carrick, que era el cuarto del grupo, porque eran 4 escritores, ¿no? El que cuenta la historia, que no sabemos todavía cómo se llama, uno de ellos llamado Brazel, el otro de ellos llamado Madison. Los 3 nomás estaban hablando. ¿Por qué? Porque Carrick, que era el otro escritor, estaba sentado en silencio, como de costumbre, copa en la mano, meditabundo, sin prestarnos atención. O sea, de los 4 ya sabían, él era siempre el más tímido, el más callado, el que no decía nada. Solo estaba tomando, no participaba en la conversación. Carrick era raro. Sabíamos poco de él, pero lo apreciábamos y admirábamos sus historias. Había escrito relatos fascinantes, minuciosamente elaborados, sobre un planeta imaginario. ¿Cuál era el proyecto de Carrick? Carrick había imaginado un lugar y había toda su imaginación, la había puesto para crear ese mundo imaginario.
¿Qué dice Madison? Lo mismo me ocurrió a mí en una ocasión. ¿Qué cosa dijo Madison? ¿Qué cosa preguntó? Lo que acaba de sugerir. Una vez escribí sobre un mundo imaginario, dice, y luego me vi obligado a vivir en él. Entonces, los amigos se matan de risa, ¿no? ¿Cómo es eso? Tú creas un mundo, pero tu mundo existe en el papel. Tu mundo es ficción. Tú estás fuera de ese mundo, porque ya lo he dicho, tú creas a tu narrador, tú creas a tu personaje. Ellos están, si el narrador cuenta en primera persona, ellos están dentro de ese mundo. Pero Carrick dice algo extraño, que él creó un mundo y luego se vio obligado a vivir en él. Y todos se matan de risa, pues. Y le dicen, ¿no? Espero que haya sido un sitio más habitable que los escalofriantes planetas en los que yo planteo mis embustes. Carrick ni siquiera sonrió. Dice Carrick luego, de haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto, murmuró. O sea, Carrick le está diciendo a todos que él un día se vio obligado a vivir en ese mundo. Y de saber que su mundo iba a ser como él lo está experimentando, lo hubiese creado un poco mejor. Obviamente, Brazel, Madison y el narrador se mataron de risa, pues, ¿no? De haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto, dijo Carrick. Brazel, tras dirigir una mirada significativa a la copa vacía de Carrick, o sea, estaba pensando que Carrick estaba ya borracho y por su borrachera comenzaba a hablar tonterías. Nos guiñó un ojo, o sea, como diciendo, vamos a seguir la broma. Si él dice que se perdió en su mundo, hay que preguntarle de qué trata. Cuéntanos, Carrick, ¿cómo fue? Carrick no apartó la mirada de la copa, mientras la giraba entre sus dedos. Se detenía entre una frase y otra. Y Carrick comienza a contar. Carrick comienza a contar qué pasó el día en el que él se vio obligado a vivir dentro de una de sus creaciones. Dice, sucedió inmediatamente después de que me mudara a la gran central de energía. A primera vista parecía un lugar ruidoso, pero en realidad se vivía muy tranquilo en las afueras de la ciudad y yo requería tranquilidad para escribir mis historias. Se fue a vivir cerca de una gran central de energía. Me dispuse a trabajar en la nueva serie que había comenzado, una colección de relatos que ocurrirían en aquel mundo fantástico o imaginario. Empecé por crear detalladamente todas las características físicas de ese mundo y del universo que lo contenía. Pasé todo el día concentrado en ello y cuando terminé, algo en mi mente hizo clic. Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización, o sea, como decir, he terminado mi historia. Escuche en su interior un clic y siente que eso que ha creado ya existe. ¿Me entiende? Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización. Me quedé allí inmovilizado, al tiempo que me preguntaba si estaría enloqueciendo, pues tuve la repentina seguridad de que el mundo que yo había creado durante todo el día acababa de cristalizarse en una existencia concreta en alguna parte. Cosa rara, ¿no? Que tú escribas sobre un mundo y luego ese mundo cobre vida. Obviamente, Madison, Brazel, el narrador, se estaban en su interior todos matándose de risa, porque estaban ante un Carrick rematadamente loco. Pero Carrick no les hace caso y sigue contando. Por supuesto, ignoré esa extraña idea. Salí de casa y me olvidé del asunto. Pero al día siguiente sucedió de nuevo. Dediqué la mayor parte del tiempo a la creación de los habitantes del mundo de mi historia. Claro, porque el día anterior creó el mundo, pues su geografía, todo lo que es lo externo. Luego hizo clic y sentía que en algún lugar del universo eso se había creado. Y ahora, al día siguiente, ya más relajado,
se sentó para poder crear a los personajes, los habitantes del mundo de mi historia. Sin duda, los habría imaginado humanos, aunque decidí que no fueran demasiado civilizados, pues eso imposibilitaría los conflictos y la violencia indispensable para mi trama. O sea, creó un mundo violento, un mundo donde había hombres con conflictos, gente que se peleaba unos con otros, porque eso era parte del argumento que estaba contando. Así pues, había gestado mi mundo imaginario, un mundo de gente que estaba medio civilizar. Imaginé, ahí faltan tildes, ¿no? Imaginé todas sus crueldades y supersticiones. Erigí sus bárbaras y pintorescas ciudades. Y justo cuando terminé, aquel clic resonó de nuevo en mi mente. O sea, que cuando creó primero su mundo, luego sintió el clic. Ahora que ha creado a la gente, también siente el clic. Entonces, sí me asusté de verdad, pues sentí con mayor fuerza que la primera vez esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una realidad sólida. Sabía que era una locura. Una pregunta. Digan, ¿ustedes creen que está loco? ¿Que está borracho? Digan solamente sí o no. No. Ya. Creó su mundo. Los demás miraban la copa vacía. Decían, este está rematadamente borracho, está hablando por borrachera. Y cuando Carrie hizo su mundo, sonó un clic. Y el clic le indicó a él que el mundo se había creado. Al día siguiente creó a hombres, obviamente, hombres, mujeres, violentos, con conflictos. Y cuando terminó de escribir, otra vez el clic. Y ahora se asustó de verdad, pues sentí con mayor fuerza que la primera vez esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una realidad sólida. Sabía que era una locura. Sin embargo, en mi mente tenía la certeza increíble. No podía dejar esa idea. Traté de convencerme, de descartar tan loca convicción. Si en verdad había creado un mundo y un universo con solo imaginarlos, ¿dónde se hallaban? ¿Dónde diablos estaba? Desde luego no en mi propio cosmos. No podría contener dos universos semejantes. Entonces, ¿y si ese mundo y ese universo de mi imaginación, todo esto es lo que le dice Carrick a los amigos, ¿ya? Se habían concretado en la realidad en otro cosmos vacío, un cosmos localizado en una dimensión diferente a la mía, el famoso mundo paralelo, ¿no? ¿Han escuchado hablar de los mundos paralelos? En los cómics hay lo que se llama el mundo 1 y el mundo 2. En el mundo 1 vive Superman, en el mundo 2 vive otro Superman. Hay un Batman en el mundo 1 y otro Batman en el mundo 2, por si acaso, ¿sí? Uno que contuviera solamente átomos libres, materia informe, que había adquirido forma hasta que de alguna manera mis concentrados pensamientos les hicieron tomar las imágenes que yo había soñado. Medité esa idea de la extraña manera en que se aplican las leyes de la lógica a las cosas imposibles. ¿Por qué los relatos que yo imaginaba no se habían vuelto realidad en ocasiones anteriores? Y solo ahora habían empezado a hacerlo. Él, como es racional, intentó darse una respuesta. Sí, podría haber una explicación. ¿Te acuerdas que él escribía acerca de la gran central de energía? Entonces, ¿qué cosa cree él? Que alguna insospechada corriente de energía emanada de ella dirigía mi imaginación condensada como una fuerza superamplificadora hacia un cosmos vacío, donde conmocionó la masa informe y la hizo apropiarse de las formas que yo soñaba. ¿Ustedes han visto la película, una de las primeras sobre zombies, que se llama El Regreso, no, ¿cómo es? El Retorno de los Muertos Vivientes? En esa película se cuenta que los zombies cobran vida porque justamente cerca del cementerio había una central eléctrica. O sea, es un elemento que nos permite ayudar a entender cómo se pueden materializar ciertas ideas o ciertos entes inertes pueden cobrar vida. Y él piensa que como estaba cerca de esa central, por eso que se había producido la creación de ese mundo y también de esos hombres. Entonces, ¿creí en eso? No, por supuesto que no, pues, pero lo sabía.
hay una diferencia entre el conocimiento y la creencia. Como dijo alguien, todos los hombres saben que algún día morirán y ninguno cree que llegará ese día. Pues conmigo ocurrió lo mismo. Me daba cuenta que no era posible que mi mundo fantástico hubiese adquirido una existencia física en un cosmos dimensional diferente, aunque al mismo tiempo yo tenía la extraña convicción de que sí, así era. Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido. Mira, aquí viene lo bravo, ¿ah? Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. ¿Y si me creaba a mí mismo en ese otro mundo? También sería yo real en él. ¿Te das cuenta? O sea, ¿te acuerdas que Carrick dijo, no? Una vez yo creé un mundo y me vi obligado a estar en ese mundo. Ahora está explicando, pues. O sea, si ya creó el mundo y él cree que el mundo existe, no sabe dónde, pero existe, si él ya creó a los hombres y esos hombres viven en ese mundo, pero él no sabe quiénes son esos hombres, ahora dijo, bueno, pues me voy a crear yo mismo en ese otro mundo para saber si yo puedo ser real en él. Lo intenté. Me senté en el escritorio. Me imaginé a mí mismo como uno más entre los millones de individuos de ese mundo ficticio. Pude crear todo un trasfondo familiar e histórico coherente. Y cuando ya me había creado, algo en mi mente hizo clic. O sea, que él ya había aparecido en ese otro mundo. Y sin embargo estaba todavía en este, porque está todavía reunido pues con Madison, con Brazel. Carrick hizo una pausa. Todavía contemplaba la copa vacía que agitaba lentamente entre sus dedos. Madison le incitó a continuar, burlándose, no le dice, y seguro despertaste en ese otro mundo, y una hermosa muchacha se acercó a ti y preguntaste, ¿dónde estoy? No, así no sucedió, respondió Carrick sombrío, o sea, triste. No fue así en absoluto. Desperté en ese otro mundo, sí, pero no fue como un despertar real. Simplemente aparecí allí de repente. Seguía siendo yo, pero era el yo imaginado por mí. Claro, pues, seguía siendo yo, pero era el yo imaginado por mí para ese otro mundo. Se trataba de otro yo que siempre había vivido allí, del mismo modo que sus antepasados también vivieron. Verán, ya lo había creado todo. Y mi otro mundo, y mi otro yo, era tan real en ese mundo imaginario creado por mí como lo había sido en mi propio mundo. Eso fue lo peor. Todo en ese mundo a medio civilizar era tan vulgar dentro de su realidad. Hizo una pausa. Al principio, va a contar Carrick cómo vivió en ese mundo, me resultó extraño. Caminé por las calles de aquellas bárbaras ciudades, miré los rostros de las personas con un imperioso deseo de gritar en voz alta. Yo los imaginé a todos. Ninguno de ustedes existe, porque yo los he soñado. Antes de que los soñara, no existían ustedes. Sin embargo, me quedé callado. No lo hice. No me habrían creído. Para ellos, yo no era más un miembro insignificante de su raza. ¿Cómo podían creer que ellos, sus tradiciones, su historia, su mundo, su universo, habían surgido súbitamente gracias a mi imaginación? Cuando cesó mi turbación inicial, me desagradó el lugar. Lo había creado demasiado bárbaro. Las salvajes violencias y crueldades que me habían parecido tan seductoras como material para mi novela eran aberrantes y repulsivas. Solo deseaba volver a mi mundo. O sea, Carrick ya estaba descontento de ese lugar. Claro, suena maravilloso, ¿no? Imagínate que te pongas a crear un lugar fantástico y de pronto tú un día digas, mira, qué lugar fantástico. ¿Y por qué no creer que ese lugar fantástico existe? Y de pronto alguien te dice, una voz invisible te dice, ¿sabes qué? Ese lugar que tú creaste ya existe. Y tú dices, pucha, qué paja. Yo creé un lugar en mi imaginación, lo escribí y ahora ya existe. Ahora voy a crearme yo a mí mismo en ese lugar para existir. Y después alguien te dice, ¿sabes qué? Tú mismo, siendo tú, eres el que también existe en ese otro mundo. O sea, te has partido en dos. Pero de pronto, pues, vives en ese mundo y como ese mundo lo has creado bárbaro, inhóspito, violento, tienes miedo. ¿Y qué quieres? Volver al mundo real. Solo deseaba volver a mi mundo y no pude regresar. No había forma. Tuve la vaga sensación de que podría imaginarme de vuelta en mi mundo. O sea, iba a ser algo al revés, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo?
creó su mundo, a ver, él está en el mundo A, creó su mundo B. Ahora fácil pues, estando en el mundo B, él va a crear que está en el mundo A. ¿Me entiendes? Para poder regresar. No había forma, dice, ¿no? Tuve la vaga sensación de que podría imaginarme de vuelta en mi mundo, así como había imaginado mi viaje a ese otro, pero fue en vano. La extraña fuerza que había propiciado el milagro no funcionaba en la dirección contraria. O sea, cuando estaba en su mundo creado, él escribió, voy a volver a mi mundo de donde vine. Y se puso a escuchar el clic, y el clic nunca lo escuchó. Por eso dice, ¿no? La extraña fuerza que había propiciado el milagro no funcionaba en la dirección contraria. La pasé bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo desagradable, extenuado y bárbaro, que había sido creado por él. Primero pensé en matarme. Sin embargo, no lo hice. El hombre se adapta a todo y yo me acoplé lo mejor que pude al mundo creado por mí. Señores, final del cuento. Y los demás matándose de risa en su interior. Este está loco. Nos dice que ha creado otro mundo y que en ese otro mundo se ha creado el mismo y que él está allá y que ya no puede volver. Entonces, ¿con quién estamos conversando? Entonces, Carrick está rematadamente loco. Brazel, burlándose, le dice, ¿qué hiciste allí? Quiero decir, ¿qué función cumpliste? Preguntó Brazel. Carrick se encogió de hombros. No dominaba las habilidades y destrezas de ese mundo. Solo poseía mi propio oficio. ¿Cuál era? El de contar historias. Claro, porque en este mundo, Carrick contaba historias fantásticas. En ese otro mundo, solamente se puso a hacer lo que sabía hacer, contar historias. Empecé a reír. ¿No querrás decir que empezaste a escribir historias fantásticas? Él dijo, no me quedó más remedio. Era lo único que podía hacer. Escribí historias sobre mi propio mundo real. Para esa gente, o sea, él comenzó a crear historias sobre el mundo real del cual él vino. Y para esa gente, mis relatos eran de una imaginación desbordante y les gustaron. Claro, porque esos otros viven en otro mundo, que no saben nada de este mundo. Y cuando Carrick estaba en ese otro mundo, y como lo único que sabía era escribir, comenzó a contar historias de este mundo que vimos nosotros. Y esas historias gustaron demasiado en ese otro mundo. Un ratito, ¿se han perdido? ¿Están perdidos? Avísenme, porque escucho silencio. ¿Están enganchados con la historia o se han perdido? Hablen. ¿Están allí? Sí, Son las profesor. cosas del espíritu, profesor. No entendí nada. Profesor, está interesante la ¿Entendido? historia. Aún no la asimilo. Termino y luego mando el cuento para que lo lea otra vez en su casa, ¿ya? Obviamente los amigos se matan de risa. Nos echamos a reír, pero Carrick permaneció mortalmente serio. Madison llevó la broma hasta las últimas consecuencias. Mira lo que le dice Madison, ¿ah? ¿Y cómo te las arreglaste para regresar finalmente a casa, desde ese otro mundo que habías creado? Y Carrick le dice, nunca regresé a casa. ¡Vala, miércoles! No sé si me entiendes. ¿Quién ha entendido el cuento? A ver, es un cuento brutal, ¿ah? Yo. Es un cuento brutal. Madison, Brazel, no existen. Son creación de Carrick. Esta tierra no existe. Es creación de Carrick. Carrick la escribió y ni bien la escribió cobró vida. Tú estás en tu casa, matándote de risa. No has entendido el cuento. Quieres comer. Tú no existes. Tú eres creación de Carrick. Carrick te ha creado a ti. Te ha hecho creer que tienes vida. ¿Me entiendes? Oh. Creo que no entienden. Te voy a mandar el cuento para que lo leas, ¿ya? Sí entendí, profe. Sí se entendió, profesor, sí se entendió. Los críticos dicen que esta es una de las obras maestras de la ciencia ficción.
Es un cuento que te saca de tus casillas. Es un cuento que rompe con esa relación realidad y ficción. Porque desde la realidad alguien crea algo ficticio y resulta que eso ficticio es la realidad. Y que esto real no es la realidad. Que es esto la proyección de ese otro mundo ficticio. Claro, por eso dice Carrick nunca regresó a casa. Por eso Carrick está entre bárbaros, ¿me entiende? Los bárbaros somos nosotros. Por eso que Carrick está triste. ¿Por qué siempre para? ¿Por qué cuando llegaron todos a encontrarse Carrick estaba con el vaso a solas? Porque él no se encontraba en ese mundo, porque no era su mundo, pues. O sea, era su mundo y a la vez no lo era, porque él venía de otro mundo. ¿Me entiende? Bien, jovencitos, entonces vamos a retirarnos ya y yo les recomiendo que vuelvan a leer el cuento. ¿Por qué? Porque es una, ya les he dicho, es una de las obras maestras de la literatura de, ¿qué cosa dije? ¿De qué temática? Temática de ciencia. Ciencia ficción. Ciencia ficción, claro que sí, ¿ya? Lean el cuento otra vez, piénsenlo. ¿Ya? Acá hay una imagen del cuento para que más o menos alucinen. Incluso el cuento se hizo, del cuento se hizo, y ustedes saben esa palabrita, ¿saben qué es un creepypasta? Eso creo que lo ven en internet. ¿Quién me llamó? Ahí está, la creepypasta. Ya, pues, hay una versión creepypasta del cuento, ¿ya? Entonces, lean el cuento otra vez y cuando termine de leerlo, pónganse a pensar, ¿ustedes existen? ¿Son seres reales? ¿O es que alguien te ha creado a ti y te hace alucinar que tú vives, que tú tienes existencia propia, que tú respiras, que tienes cuando en verdad solamente eres una fatal creación de otra entidad que te ha creado? ¿Para qué? Para que tú alucines, tú creas que todo lo que estás haciendo es real. ¿Ya? Estoy buscando, acá está, esta es una mejor versión del cuento. Te lo voy a mandar para que lo leas. Bien, jovencitos, me parece que con esto ya terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Ya 2:30, milagros, ya terminamos. Bien, profe.